Bueno, señores, todo lo que es relativo a la educación es importante y en la República Dominicana particularmente importante. ¿Por qué? Porque hemos estado por años muy atrasados, porque se hizo una lucha para que se mejorara el presupuesto partiendo de la idea de que los recursos eran muy importantes para conseguir el objetivo y el nivel de educación, la cobertura, las facilidades y todo lo que se necesita para tener una educación robusta en la República Dominicana. Se luchó por el famoso 4% del PIB, se logró hace 10 años y los resultados han sido pírricos. En todo caso han sido vergonzosos, no solamente porque cuando se evalúan los estudiantes no han aprendido, sino que cuando se ve qué ha pasado en el ministerio, en términos de nóminas, en términos de compras, es vergonzoso. Cuando tenemos almacenes repletos de libros, repletos de útiles escolares, repletos de equipos eléctricos que no se van a usar, ya sea porque fueron defectuosos o porque no se necesitan, porque ya no están cónsonos con el currículum escolar, es realmente una vergüenza, y que no se procesen a los responsables todavía es más penoso. Entonces ahora estamos en una situación diferente, en razón de que tenemos desde el año pasado, quizá más de septiembre, quizá, un nuevo ministro de Educación, que aún siendo del mismo partido, ha reconocido que lo que encontró ahí no estaba organizado ni fue bueno. Pero en medio de dimes, diretes, declaraciones de todo tipo, nos encontramos ahora con que el ministerio ha decidido hacer sus propios libros de texto. Cualquiera diría, ¿qué tiene de malo eso? El tema es que tiene muchas aristas. Primero porque hace meses, hace apenas un año, el ex ministro de Educación, Roberto Fulcán, anunciaba de que tenían los libros de textos y que esos que habían aprobado iban a valer por 4 años, lo cual indicaba que dentro de 4 años no se tenía que hacer nuevos libros de texto porque ya estaban ahí. Cuando el actual ministro dice que están repletos los almacenes de libros de texto que iban a ser incinerados, ahora recoge la información y dice que se le dará algún uso, entonces se indica que estamos en medio de muchas improvisaciones. Los libreros, o mejor dicho, las editoras, no han estado de acuerdo con esta decisión que ha anunciado el ministro. Porque cualquiera diría, bueno, si lo hace el ministerio, es posible que haya un ahorro y entonces las editoras lo que quieren es ganarse el dinero, ellas. Justamente hemos convocado a la doctora Luz Díaz del bufete Díaz Trueba y que ella representa también a la editora Actualidad Escolar. Han habido otras editoras, son 16, me decía, que hay en el país, 17, que han también, 17, que han elevado sus voces a través de prestigiosos profesionales del derecho que han analizado la situación y que todavía la están analizando en algunos casos para ver las incongruencias legales que tiene esta decisión del ministro. Muy buenos días, doctora. Muy buenos días, gracias por esta oportunidad de este espacio para explicar también a la ciudadanía la situación tan delicada en la que se encuentra el futuro de la educación dominicana en República Dominicana. Ok, ¿por qué el hecho de que el ministerio quiera hacer sus propios libros de texto pone en una situación delicada la educación en la República Dominicana? ¿Cuál es la importancia que esto tiene y cómo impactaría esto? Bueno, mira, lo primero que yo debo decir, y yo creo que muchos televidentes pueden estar de acuerdo conmigo, y es que estamos en presencia de un ministro que llegó a asumir esa posición y generó muchas expectativas. Yo creo que construyó una imagen de responsabilidad, con mensajes importantes, rendición de cuentas, mensajes de sistema de consecuencias. Sin embargo, esa imagen se ha ido desmoronando por las decisiones que ha tomado el ministro. Entendemos nosotros que en particular, y bueno, tenemos la antesala obviamente de una decisión que aunque ha sido medio recogida en la prensa por el ministro, decía que iba a destruir, que se van a incinerar 5,000 libros de texto o digamos algunos materiales educativos, lo cual afortunadamente recogió. Y así mismo ha pasado con otras iniciativas del ministro, sobre todo con la decisión de
que básicamente es contravenir todo lo que es una política pública sobre la edición de los libros de texto. El ministro le ha dicho a la ciudadanía que a partir de hoy, precisamente, a partir de hoy, el ministerio va a editar sus propios libros. Y eso, como usted dice, tiene unos mensajes que parecen positivos, hay un ahorro, lo cual vamos a ver cómo cada una de estas declaraciones, de estos argumentos, primero son incongruentes, segundo son falsos. Hay mensajes que ha dado el ministro que son totalmente falsos, y también hay muchísimas imprecisiones que yo creo que es importante que la ciudadanía conozca. Lo primero es que el ministro, una vez en el año 2021, porque es importante que la ciudadanía que se entienda el contexto. República Dominicana, el Consejo Nacional de Educación ha aprobado al día de hoy 402 libros de texto, porque hay un proceso de evaluación de libros de texto, sobre todo porque hay una industria editorial que está protegida por la Ley General de Educación, pero no, sobre todo las leyes posteriores, la Ley del Libro y Bibliotecas, que establece que hay una industria editorial y que esa actividad editorial está reservada al sector privado y establece... Eso fue en el 2021. Eso fue en la Ley de Biblioteca, que es del 2008, ha venido, la Ley del Libro y Biblioteca ha venido estableciendo lo que se llama una industria editorial, una protección a esa industria editorial, y le reserva esa actividad al sector privado. Y obviamente lo que hace es que define los roles. El rol del ministerio es un rol de regulador. ¿Cómo efecto ha estado desarrollando en los últimos años, en lo que ha evaluado los textos presentados por las editoras, y en el 2021 y 2022 fueron emitidas 2 ordenanzas en las que se aprobaron los libros de texto. Pero después de una evaluación. Después de 4 años de evaluación. De trabajo, donde hubo una necesidad de presentar esos libros a todos los niveles de evaluación que establece una resolución, una ordenanza también, la 26 del 2017. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el ministro hoy? El ministro dice, olvidémonos de eso. Olvidémonos no solo de la aprobación de esos libros ante el Consejo Nacional de Educación, sino que olvidémonos de las compras que ha hecho el ministerio en el 2001 y en el 2002. Compras de libros para primaria y compras de libros para secundaria. 2001 y 2. 2021, perdón, y sí. 2022. Hace un año y hace 2 años. Y fíjense lo que dice, lo importante que nosotros tenemos que retomar es que el ministro, yo decía, en el 2021, siendo él asesor del Poder Ejecutivo en materia de educación, celebró la aprobación de esos libros. Finalmente se han aprobado esos libros en el caso del 2021, y cuando él llega a la posición como ministro, le dice al pueblo dominicano el 15 de septiembre en un Twitter, en su cuenta, dice: disponemos de todos los libros de texto, pero 88 días después él mismo promueve ante el Consejo Nacional de Educación una ordenanza que dice que no, que ya todo eso que 88 días antes estaban disponibles, hay que tirarlos a la basura porque el ministerio va a hacer sus propios libros. Y no ha dicho el ministro cuáles son las reales causas de ese viraje de la política editorial dominicana que decimos nosotros que es ilegal, que no lo puede hacer, y eso está ahora mismo en los tribunales de la República Dominicana. Otra de las editoras que ha participado en este proceso ha interpuesto un recurso en el Tribunal Superior Administrativo contestando esa decisión del ministro. Y nosotros particularmente también estamos contestando la forma en la que han venido las contrataciones a esas universidades, a esas intelectuales a los cuales el ministro a dedo ha seleccionado en violación también de la Ley de Compras y Contrataciones. Bueno, él dice que los libros de texto serán elaborados por universidades, academias e intelectuales, y que con esa modificación se ahorraría el MINER unos 5.000 millones de pesos elaborando los libros de texto. Esos libros que están en almacenes, que no se usaron, recordemos los famosos libros, los textos integrados, ¿fueron elaborados por las editoras? Los libros integrados es el mejor ejemplo de la improvisación, del fracaso que viene detrás de una improvisación. Fíjense por qué es que nosotros entendemos que si el ministro realmente tiene una propuesta
de modificar, de cambiar lo que es la política editorial dominicana, la que está fijada en las normas, entonces tiene que hacer un proceso transparente. Tiene que entonces sentarse en la mesa del diálogo y presentar una propuesta donde obviamente se modifique todo ese marco normativo. Por un lado, porque al final, cuando el ministro hace esas afirmaciones, las hace partiendo de dos premisas. Primero, de que hay un ahorro para el Estado, que dicho sea de paso, no implica, el ahorro al Estado nunca puede ser una justificación para violar la ley. Vamos a partir de esa premisa. Pero él habla del ahorro al Estado y dice que el Estado se va a ahorrar 5.500 millones de pesos al año, lo cual es falso. En República Dominicana nunca ha comprado 5.500 millones de pesos en un año, eso es falso. Y miren, se tomó 6 años, desde el 2011 al 2016, y ni siquiera se gastaron se invirtieron 5.000 millones de pesos. Sobre todo porque el ministro lo que no le está diciendo a la ciudadanía es que con esta decisión que él dice que va a ahorrar 5.000 millones al año, que ya hemos visto que es mentira, lo que está haciendo es tirar a la basura 3.800 millones de pesos, que son las compras que se hicieron en el 2021 y en el 2022. Por libros de primaria se acaban de comprar. Sí, porque se acaban de comprar. Entonces, si él manda a hacer esos nuevos libros, habría que sustituir todo lo que están. Sustituir, y estaríamos haciendo, no lo vamos a incinerar, pero lo vamos a botar a la basura. Vamos a decir que ya esos libros, obviamente, si el ministro inicia un proceso como el que ha anunciado y como en efecto ha empezado a ejecutar, porque hay universidades contratadas en violación a la ley de compras y contrataciones, sin un procedimiento previo. El ministro dice que consultó a la Oficina de Compras y Contrataciones y que dijo que su proceso era correcto. Bueno, miren, el ministro ha dicho muchísimas cosas. Como mismo dijo el ministro en el 15 de septiembre de 2022, que tenía los libros disponibles, y 88 días después dice que no, que él va a hacer los libros entonces en el ministerio. El ministro ha utilizado en abstracto una forma de contratación, pero ninguna contratación puede estar realizada sin un procedimiento previo. La ley de compra y contratación establece principios que son la base, de la contratación. Lo primero es que es importante que no ha habido una convocatoria, no ha habido una publicidad, no ha habido una selección previa para que esas universidades puedan contratar con el Estado. Hay un procedimiento previo, hay un informe pericial que dice por qué el ministro no va a hacer una licitación, sino que va a utilizar otras de los mecanismos de compra que contempla la ley, por lo que nunca, no es verdad, no es posible que Carlos Pimentel, conociendo la trayectoria que ha tenido antes y después de estar en esa dirección, le ha dicho al ministro que puede hacer esa contratación. Cualquiera diría que es que el ministerio quiere hacer libros de mejor calidad. Cuando dice que contratará universidades intelectuales y dotados, superdotados para hacer esto. Quiero referirme a que la editora, yo dije Actualidad Escolar, pero es Actualidad 2000. Actualidad Escolar 2000, correcto. Actualidad Escolar 2000. Ha denunciado ante la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas las violaciones cometidas por el Ministerio de Educación con las contrataciones realizadas en el marco del programa Libro Abierto para la producción de libros de texto en contravención a las normas que rigen el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas. Lo primero que se viola es eso. Sí, pero yo quiero retomar el punto que tú has planteado, el tema de la calidad. Recuerden que hay dos argumentos, ambos sin fundamento. El primero es el tema del ahorro. No hay tal ahorro, al contrario, estaremos botando en la basura las compras que ya se han hecho en el 2021-2022. Pero el tema de la calidad, fíjense, se le hacían preguntas al ministro en algunas entrevistas donde le decían, ¿y cómo usted asegura que eso, la edición es un proceso complejo? O sea, eso no es un proceso simple, donde lleva varias etapas, donde estas editoras tienen su propio cuerpo de intelectuales que también contratan. Entonces, sí, porque cualquiera diría que es que a quien contrata el ministerio son sus intelectuales. No le da el material y resuelve tú, pero ¿quién va a resolver? Pero lo más importante es que los criterios, los referentes de calidad que utiliza el ministro cuando él se defiende y dice esto va a funcionar. ¿Por qué? Porque Manuel Núñez, que es en este caso el director de esa unidad editorial, trabajó con una de las editoras por 10 años. O sea que el referente de calidad
que establece el ministro es el hecho de haber trabajado en una editorial, pero le estamos quitando entonces esa facultad, ese derecho que tienen por las normas aplicables a las editoras y estamos inventando con los niños y las niñas de la República Dominicana. ¿Todos los años se imprimen libros de texto? No se imprimen todos los años, eso es también otra cuestión que deben se imprimen obviamente, pero no se hacen compras completas. Lo que quiero decir es, obviamente en el 2021 se compraron los libros de primaria y en el 2022 debió haberse hecho una recompra que generalmente oscila entre un 15-20% porque los libros se reutilizan. Hay un porcentaje obviamente que los niños no los cuidan y hay que hacer una recompra. Por lo que ahí es un tema de simple matemática, no dan los números para que el ministro pueda decir, yo no sé, debe ser un tema pero de... Pero son más de 2.000 millones anuales, según vi declaraciones del ministerio. No es así. Nosotros tenemos todos el histórico de las compras del ministerio y obviamente lo que se hace una primera compra, digamos 2021, lo que debió ocurrir en 2022 es una recompra de un 20-25%, depende de el deterioro de los libros. Los libros de secundaria, que son los textos digitales que se compraron en el 2022, esos ni siquiera se distribuyeron. Ni siquiera el ministerio, que en su plan de distribución de libros de texto establecía que había una plataforma digital realizada por ellos, una aplicación, que no la realizaron, que no distribuyeron, por lo que estamos ahora, esa compra también de 2022, tirándola a la basura. Ok. ¿No fueron convocados los editores, por ejemplo, si el tema era de la calidad, de decir, mira, no tenemos resultados, los libros de texto juegan un papel importante, vamos a ver cómo mejoramos lo que ustedes nos están ofreciendo? Esto fue un proceso secreto. El secretismo con el cual fue llevado a cabo este proceso, solamente eso llama a la atención y debe ser revisado. Nosotros hemos denunciado que todo el proceso de contratación de esas entidades, que son las escogidas por el ministro, no hubo un llamado público, no hubo una posibilidad de participación de todo el sector nacional. Pero y lo hizo de una vez, porque él entró en septiembre. Y desde principios de octubre ya él estaba invitando ya tenía la Universidad ISA y a la UAS ofreciendo servicios. Y nosotros le preguntamos, ¿por qué la UAS? ¿Por qué esta universidad? ¿Por qué Fe y Alegría? ¿Por qué no otras entidades? ¿Por qué no abrir este proceso? Pero ¿y por qué no esas también? Correctamente, pero el problema es que la contratación pública implica el principio de participación. Usted no puede preseleccionar a quién usted va con quién usted va a contratar. En estos casos, sobre todo cuando se está aniquilando una industria, cuando está decidiendo cambiar toda una política sin una fundamentación legal. ¿Por qué si se cumple, porque aquí cualquier cosa se cumple, aunque se viole, si se cumple esa ordenanza del Ministerio de Educación, ¿se estaría aniquilando la industria editorial? Definitivamente. ¿Y por qué? Se estaría aniquilando porque el proceso que ha llevado el Ministerio, en este caso, excluye totalmente la participación de estas editoras. ¿Y qué tan importante es las impresiones que hace el Estado para que sobrevivan las editoras? Lo que pasa es que una cosa es la impresión y otra cosa es el proceso de edición. O la edición, y la impresión. Pero la edición es incluso hasta mucho más importante, porque ahí tú tienes incluso, viendo el derecho de los niños a la educación, no, claro. ¿Quién está construyendo ese conocimiento? Cualquiera imprime, el tema es el contenido. Y hacerlo. El tema es el contenido, pero sobre todo porque... ¿Qué tan importante es el Estado, en este caso el Ministerio de Educación, para la sobrevivencia de esa industria editorial dominicana? Bueno, es importante primero porque el Estado se comprometió conforme esas normas que regulan esa política editorial, a fomentar la industria editorial. Se comprometió incluso a priorizar en sus planes y proyectos esa industria editorial, porque obviamente es la base, obviamente, de la educación. Entonces, nosotros lo que estamos diciendo aquí es, si el ministro entiende que esa política debe ser cambiada, que él entiende y que puede garantizar todos los principios, ¿verdad? Y puede proveer todas esas garantías. Entonces, habrá un proceso transparente, participativo, en donde nosotros no podamos decir mañana que estamos por una buena intención,
entonces violando la ley. Nosotros podemos no estar de acuerdo con la política. Ahora, lo que sí debemos estar de acuerdo en que no se puede hacer violando la ley. Bueno, doctora, con su permiso y el de los amables televidentes, vamos a una pausa y retornamos porque queremos, antes de terminar el programa, pues tener conclusiones para saber qué van a hacer las editoras. Ya sabemos que hay una que llevó el caso al Tribunal Superior Administrativo y qué van a hacer si en realidad esa ordenanza destruiría o afectaría considerablemente lo que es la industria editora dominicana. Continuamos en Telematutino 11 conversando con la doctora Luz Díaz del bufete Díaz Trueba. Ella representa a la editora Actualidad Escolar 2000 y estamos hablando del caso de la decisión de la ordenanza del Ministerio de Educación de hacer sus propias diligencias para los libros de textos en las escuelas dominicanas. Y esto pues obviamente ha traído como consecuencia la preocupación de muchos sectores, especialmente del sector editorial de la República Dominicana, ya que justamente este tipo de actividad, este tipo de trabajo, representa el 80% de las actividades productivas, vamos a llamarlas de alguna manera, que hacen las editoras. Entonces, hablábamos de lo que hizo Casa Duarte, por ejemplo, que lo llevó al Tribunal Superior Administrativo. ¿Se han hecho otras iniciativas en el orden legal justamente para ponerle freno a esta ordenanza? Sí, justamente. Como bien dices, una editorial, Casa Duarte, ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Superior Administrativo, obviamente para que se declare la ilegalidad y la inconstitucionalidad de esta resolución. Aunque tenemos que decir que al final nuestro ministro, como hemos dicho, hemos visto decisiones que ha tomado que son, y hay declaraciones que ha presentado el ministro donde él dice expresamente, bueno, con o sin resolución nosotros podríamos haber cambiado la política y decidimos cambiar la política editorial, por lo que tenemos un ministro que le ha dicho al pueblo dominicano que sin ordenanza, o con ordenanza, que es la que se está cuestionando ante el Tribunal Superior Administrativo, él va a continuar con su iniciativa, que hemos dicho a todas luces improvisada, obviamente, e ilegal. Lo que no ha dicho el ministro Ángel Hernández, el por qué ha tomado esa decisión tan rápida, el por qué no ha consultado y el por qué con su decisión no sopesada pretende hundir a las editoras dominicanas. ¿Por qué no? ¿Por qué pretende, por qué ha iniciado ese camino de la ilegalidad? Porque eso es lo que no podemos olvidar. Podemos estar, yo decía, estar o no de acuerdo con una política, podríamos iniciar un debate para esa discusión, pero lo que no podemos es permitir que un ministro, porque hoy es este ministro, mañana será cualquier otro, pretenda implementar una idea, una iniciativa que ya hemos dicho improvisada al margen de la ley. Nosotros como Actualidad Escolar 2000, entidad a quien representamos, también hemos interpuesto una denuncia ante la Dirección General de Compras y Contrataciones. Y es importante esto porque lo importante del debido proceso, de que las autoridades públicas entiendan que el fin no justifica los medios, de que hay formas y que la ley hay que respetarla, es un mensaje que tiene que llevarse a toda la ciudadanía. El ministro de Educación ha violado la ley de compras y contrataciones al momento de preseleccionar a estas universidades intelectuales, sus universidades, ha violado el principio de participación al excluir totalmente esta industria editorial, esas editoras, y también ha violado el principio de transparencia y publicidad. Nosotros ni siquiera hemos tenido acceso a los contratos firmados por el ministro con estas entidades. Nosotros tuvimos que interponer justamente en el día de ayer un recurso de amparo, una acción de amparo, a los fines de que el ministerio nos haga entrega
de esos contratos, porque ya obtuvimos certificaciones del mismo ministerio que dice que no ha habido ningún proceso de compras y de un proceso de compras previo que justifique esas contrataciones. Entonces, es importante el mensaje del cumplimiento de la ley, porque yo creo que sobre esta base es que se construye un mejor país. La ordenanza contiene 3 faltas fundamentales que ameritan su nulidad, que es lo que ustedes quieren, ¿verdad? Primero, instruye la preparación, selección y difusión de nuevos libros de texto entre los recursos educativos. Segundo, dispone la creación de una unidad editorial del MINER que elaborará contenidos educativos y trabajaría en coordinación con la Dirección General de Currículo. Y tercero, dispone la contratación de autores independientes, instituciones de educación superior, universidades, academias, entre otros, para la elaboración de los materiales educativos del currículo regulado por el Ministerio de Educación. Mira qué interesante eso que tú mencionas, porque lo que está diciendo, lo que esa ordenanza, dispone es cambiar esta actividad, ¿verdad? Estas editoras que están haciendo una labor que ha dicho la ley del libro y bibliotecas, que tiene una función social, ¿verdad? Que debe ser protegida. Entonces ese negocio, que él dice que eso es un tema de negocio, lo está entonces entrando en una gran editora nacional, nacionalizando, ¿verdad?, lo que es esa actividad que está reservada privada al sector privado. Entonces hoy es la edición de los libros, pero mañana ¿qué será? Mañana ¿qué se va a inventar este ministro para hacer y que nosotros no lo vamos a poner un pare? Pero y hay otra cosa, en el tema de las universidades, ¿es función de las universidades hacer libros de texto? Vamos a ver lo que dice el artículo 15 de la ley número 139/01 de fecha 13 de agosto del 2001 de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Al consagrar la misión del Sistema Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, no incluye la creación, edición y producción de libros de textos. De ahí que las universidades e instituciones de educación superior no se encuentran facultadas para las actividades editoriales que pretende atribuirle el Consejo Nacional de Educación mediante la ordenanza 0322. Todo ha sido un desastre, todo ha sido sobre esa base, sobre la base de la improvisación, sobre la base del secretismo y sobre todo en un sector que, dicho sea de paso, tenemos que decirlo, ese es el sector de donde viene el ministro de Educación. El ministro de Educación aprueba los libros, participa en el Consejo Nacional de Educación cuando se aprueban estos libros que yo les mencionaba de 2021, él siendo representante de las universidades privadas como parte de la UAPA. Y una particularmente. Particularmente, la UAPA, justamente la UAPA, donde él estaba presente, participó y firmó esa resolución que aprueba los libros, que luego celebra, obviamente, porque fue un logro a nivel nacional. Y es ese mismo sector, el académico, el que él entiende, seleccionado por él, que tiene mejor posibilidades de realizar esos libros de texto. Doctora, el tiempo apremia y obviamente que si desde octubre del 2022 están en esos aprestos y ya estamos en febrero, ya estamos en marzo, ustedes han incoado diferentes acciones legales, ¿cuáles son las expectativas? Porque si esos libros van y se hacen o se aprueban, se va a perder dinero. Las expectativas es que los niños en República Dominicana tengan sus libros. El ministro tiene que tener en cuenta que no puede pasar un día más sin que los niños de este país se les siga violando el derecho a tener un libro. Y lo que él está haciendo en este momento es justamente eso. Es teniendo libros disponibles, como él bien lo mencionó cuando entró a su gestión el 15 de septiembre de 2022, ha decidido deliberadamente no entregarlos y ha iniciado este proyecto, este plan,
prometiéndole a la ciudadanía que tendrá libros disponibles para el próximo año escolar. Pero en una entrevista él dice, bueno, si no es este año, será el otro. Yo creo que esto tiene que ser un llamado nacional a la conciencia de que no podemos nosotros, por un tremendismo de este ministro, permitir que los niños en la República Dominicana estén un día más sin libros de texto. Esto es el llamado que nosotros llamamos a la sensatez del ministro, porque obviamente sus declaraciones nos preocupan sobremanera, pero obviamente tenemos que hacer un llamado al Estado de Derecho, al cumplimiento de la ley y obviamente a la preservación de esos derechos fundamentales de los niños a tener libros en su formación escolar. Bueno, finalmente el pasado 18 de febrero el Tribunal Superior Administrativo le dio un plazo de 30 días al Ministerio de Educación para presentar argumentos sobre la demanda de Casa Duarte. Vamos a esperar que pase lo mejor y que pase lo justo que tenga que pasar. Vamos a esperar el respeto a la ley, que es la aspiración que tenemos todos los dominicanos. Bueno, doctora, ha sido un gran honor, un placer tenerla esta mañana en el programa por su profesionalidad y por un tema tan vital para la educación en la República Dominicana. Y este es un tema que nos compete a todos. Y el tema de la legalidad y del respeto, porque hoy es eso, mañana puede ser otra cosa que nos afecte directamente a cada uno de nosotros, en cualquiera que sean las actividades en que nos desempeñemos. Muchísimas gracias a la doctora Luz Díaz, del bufete Díaz Trueba, representante de la editora Actualidad Escolar 2000. Ojalá que esto se resuelva satisfactoriamente, apegado a las leyes dominicanas. Muchísimas gracias. Gracias a ti.